Esta historia comienza al lado del mar, en la playa, con un Minos necesitando consolidar su poder, necesitando demostrarle a su pueblo y a sus hermanos que él era el rey escogido por los dioses. Por lo tanto, antes de la ceremonia, le hizo una promesa a Poseidón, dios del mar. Le dijo: oh gran Poseidón, si en el momento de la ceremonia tú haces que una fantástica criatura salga del mar y se acerque a mí como quien dice que soy el rey escogido por los dioses y que todo mi pueblo lo vea, para que no quede duda, oh gran Poseidón, te juro que voy a sacrificar esa criatura en tu nombre. Resulta que Poseidón escuchó la plegaria de Minos, sobre todo porque Minos era hijo de Zeus, por lo tanto era sobrino suyo. Entonces la escuchó y le ayudó. En el momento en que estaban en la ceremonia, todo el pueblo mirando a Minos, los reyes invitados, sus hermanos, resulta que en mitad de esa ceremonia sale del mar un toro blanco, una criatura jamás nunca antes vista, un animal súper imponente, de una piel que forraba un cuerpo lleno de músculos, hermosísimo, y a pesar de ese poder y de esa imponencia, cuando sale del agua, se acerca donde Minos y le acerca su cabeza completamente manso, demostrando una grandísima mansedumbre. El pueblo entero no le quedó dudas de que Minos, de que esa señal era de los dioses, no podía ser de nadie más, y que Minos era el escogido por ellos para ser el rey. Ya no quedaba duda. Poseidón había cumplido con su palabra. Ahora a Minos le tocaba cumplir con la suya, y era sacrificar a ese hermosísimo toro en nombre de Poseidón. Pero aquí Minos se torció. Aquí Minos le pudo su naturaleza humana e incumplió su palabra. No sacrificó esa espectacular criatura en nombre de Poseidón, sino que sacrificó otro toro. Un toro normal, corriente de su propio rebaño, y dejó ese toro enviado por Poseidón para que fuera un reproductor de sus vacas. Se quedó con él y a cambio le dio uno que no tenía ningún valor para Poseidón. Poseidón no es bobo. Poseidón se enteró y se enojó muchísimo y le mandó 2 castigos a Minos. El segundo peor que el primero. El primero fue que ese toro, que antes había sido súper manso, se convirtiera en una bestia salvaje, que empezara a acabar con todo, que fuera indomable, incontrolable, completamente loco, por donde atravesaba, por donde pasaba en las calles de Creta, todo lo derrumbaba, todo lo levantaba. Al que se le atravesaba en su camino lo hería o lo mataba en su carrera. Estaba enloquecido ese toro. Pero la segunda maldición que le envía Poseidón con ayuda de Afrodita es que la esposa de Minos, Pasifae, se enamorara perdidamente de ese toro. Pero no con un amor que se le tiene a una mascota, sino con amor que se le tiene solo un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Se enamoró y tuvo una obsesión carnal con ese toro. Pasífae intentaba arrimársele cada que lo veía por ahí. Estaba completamente obsesionada con él, pensaba en él, no dormía, y cuando dormía soñaba con él. Cuando lo veía, intentaba acercársele a ver si le podía decir alguna cosita al oído, pero ese toro se enfurecía a la presencia de cualquier persona y amenazaba con estriparlo pasándole por encima. Entonces Pasífae, cuando se trataba de acercar, inmediatamente tenía que retroceder corriendo a riesgo de que ese toro de verdad la matara. Eso la hacía sufrir muchísimo, porque ella quería acercarse a él, contarle los secretos de su corazón. Resulta que un día Pasífae va donde el gran genio Dédalo, un genio que venía de la ciudad de Atenas, pero que estaba viviendo en Creta, y era un gran genio matemático, filósofo, ingeniero, hacía los artefactos más increíbles. Y entonces Pasífae va y le dice: Dédalo, ayúdame por favor, necesito que me hagas un disfraz de vaca. Necesito que me hagas un disfraz de vaca que convenza a un toro, pero tienes que quedarte callado y nunca jamás contarle a nadie. Dédalo, obvio, aceptó porque era la reina, entonces se quedó callado, no le contó a nadie y le hizo el disfraz de vaca.
Era un disfraz que cuenta la historia que estaba hecho de madera, de cuero y de metal. Perfecto, hueco por dentro. Entonces la reina Pasífae estaba hecho a su medida, cabía perfectamente por dentro, en una posición vacuna, y empujaron ese disfraz que era como una especie de vaca con ruedas y la ponen más o menos cerca de donde está el toro, no se podían arrimar mucho para no enojarlo, se lo dejan ahí y se van corriendo. Pasífae se queda por dentro de la vaca y espera. El toro, de repente, que está pastando, de repente levanta la cabeza cuando ve esa vaca. No, 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 él nunca había visto una vaca. Por lo tanto, le pareció la cosa más hermosa y más preciosa que él nunca había visto en su vida. En ese momento se le quitó el hambre, se le quitó la sed, se le quitó el calor, se le quitó todo y salió corriendo para donde estaba la vaca con Pasífae por dentro. Cuando el toro llegó, cada paso que lo acercaba a esa vaca la veía más hermosa y más provocativa. Resulta que cuando llegó el toro donde la vaca que tenía Pasífae, se le acercó y no hubo round de estudio. Inmediatamente montó la vaca y taque, consumaron su amor. De ese encuentro, Pasífae quedó embarazada del toro blanco. Pasó todo el embarazo tranquila. Minos, convencido, Minos juraba que ese hijo era suyo y la cuidó todo el embarazo. Y al momento de tener el bebé, cuando nace el bebé, el primero que abre los ojos así de asombro es el partero o la partera que lo recibió. Abre los ojos así como quien dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Minos dice, pásenme a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Y se lo pasaron envuelto en una cobijita. Y cuando lo coge y lo descobija y lo mira, claro, casi se desmaya. El bebé tenía cuerpo de humano y cabeza de toro. Aún así, Minos dijo, este es mi hijo y lo voy a querer mucho. Querer mucho. A los 10 minutos ya no quería saber nada de él. Este bebé tenía una fuerza tremenda, un genio, un mal genio el berraco, no tenía ni un soplo de inteligencia, todo era furia y mal genio y todo lo quería para allá y todo lo arrebataba y todo lo destruía y empezó a morder a la gente, porque encima de todo este bebé minotauro empezó a desarrollar gusto por comer carne humana. Entonces, donde iban, habían quejas de que le comía una oreja a uno o le arrancaba un cachete a otro. Minos ya no aguantaba más con la presión y tuvo que llevarse al Minotauro a vivir al palacio, a unas habitaciones especiales en donde lo puso a que lo cuidaran unos guardias, a que lo atendieran unos sirvientes y a que lo alimentaran unas cocineras. Al tiempo, Minos quiso ir a ver cómo estaba su hijo y cuando se acercó sentía un olor nauseabundo y completamente pútrido. Y cuando llegó a las habitaciones del Minotauro de su hijo, lo que vio fue horrible. El Minotauro se había comido a los guardias, a los sirvientes y a las cocineras. No había sino dejado pedazos regados por todas partes. Y ya se había escapado del palacio y de nuevo empezaron las quejas y el miedo, porque esta vez ya el Minotauro estaba más grande y ya no se conformaba con morder un pedazo de alguien, sino que ya se los comía directamente enteros. Pasaba por la calle y se veía un niño, una niña, el que fuera, lo agarraba, se lo comía y lo que no se comía lo despedazaba y lo dejaba por ahí tirado. Ya Minos no sabía qué hacer. Minos, lo último que se le ocurrió fue llamar a Dédalo, al gran inventor. Minos no sabía lo del disfraz de la vaca, en esos momentos no lo sabía. Cuando llamó a Dédalo le dijo, Dédalo, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a construir, bien sea una mazmorra, bien sea un calabozo, una prisión, algo donde podamos contener a esta criatura. Dédalo, porque te voy a decir una cosa, en poco tiempo nos va a terminar comiendo a ti y a mí también, tenemos que encerrarlo. Dédalo se puso manos a la obra inmediatamente y el fabuloso Dédalo no construyó una prisión cualquiera ni una mazmorra. Dédalo construyó un laberinto, lo único que se le ocurrió que podía contener la furia del Minotauro.
Era un laberinto gigante, lleno de pasadizos estrechos, oscuros, sin salida. Parecía una telaraña de callejuelas que a veces se cerraban, que a veces te llevaban a la misma parte y la mayoría de las veces no te llevaban a ninguna. Pero siempre terminabas en el centro del laberinto. Y en el centro del laberinto era donde le encantaba permanecer al Minotauro. Al Minotauro lo tenían que alimentar para poder evitar su furia, para poder evitar su enojo y que se intentara escapar de ahí, porque si se escapaba de ese laberinto ya no sabían qué hacer con él. Entonces, para alimentarnos tenían que dar carne humana. Entonces le iban metiendo uno por uno personas, bien sea esclavos o prisioneros o bandidos o personas que habían perdido su honor, uno por uno se los iban metiendo al laberinto, ellos empezaban a caminar buscando la salida, cada vez se perdían más y cuando menos pensaban se veían en el centro del laberinto, pero era demasiado tarde porque sentían la respiración pesada y putrefacta de esa criatura y cuando se volteaban era lo último que veían, porque nadie salía con vida. Pero de todas maneras, Minos estaba quedando sin gente para meter allá. Minos estaba quedando sin comida. Hasta que Atenas le dio la excusa perfecta. Atenas se convirtió en algo así como la despensa, la nevera del Minotauro. Pero esa parte de la historia se las cuento en el siguiente video. Por ahora tengan cuidado. Miren por encima del hombro que el Minotauro sigue suelto